De la tarde, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Última sesión de esta tercera edición de la Sarekin Week. Vamos a hablar de emprendimiento inclusivo y sostenible y de alternativas para su financiación. Tenemos para ello a algunos invitados, dos mujeres que están aquí en el estudio, que nos acompañan, y tenemos también a Asier y creo que a Patricia también, que van a entrar online. Marcada en el ODS 8, es el objetivo que apuesta por un crecimiento económico inclusivo y sostenible para impulsar el progreso. Esta mesa redonda va a abordar diferentes aspectos a tener en cuenta para integrar la perspectiva social y medioambiental en nuestro proyecto y cómo enfocar la obtención de recursos económicos financieros para su desarrollo. Vamos a hablar, como decía antes, con Arantxa Sáenz Ugarte. Arantxa, guardión, ¿qué tal? Ella es economista con trayectoria profesional ligada a la promoción económica, el empleo y la inclusión social. Ha trabajado más de 10 años asesorando y formando a personas emprendedoras y cuenta también con 12 años de experiencia en gestión de entidades y proyectos del tercer sector social de Euskadi. Está ligada a las entidades de economía social y solidaria. Uno de los roles principales que ha asumido ha sido la gestión económica y captación de fuentes de financiación para la mejora de la competitividad. Con nosotros aquí en el auditorio de EDEMA está también María Fernández de Rodríguez Elgueta, licenciada en Liderazgo Emprendedor e Innovación por la Universidad de Oñati. Es consultora en Simple y acompaña a empresas a mejorar su impacto socioambiental. Hola María, ¿qué tal? Hola, bueno. Y tenemos online a Asier Hernando Malax. Asier Hernando es licenciado en Geografía por la UPV con máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en el Instituto EGOA. Está cursando actualmente un segundo máster en Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Perú y por eso va a entrar a esta mesa redonda online. Lleva casi 2 décadas viviendo en diferentes países de América Latina y África. Y en América Latina ha trabajado en numerosos proyectos para Oxfam. Es miembro del Consejo de Administración de la red EULAT, conformada por las principales ONGs europeas trabajando en América Latina, y escribe para diferentes medios de comunicación. Acaba de lanzar, con el apoyo de Bilbao Ekintza, la plataforma de Sherwood Way para la reflexión, colaboración y apoyo en la transformación de las ONGs y organizaciones sociales. Y ya por último, hola, Asier, que no te he saludado. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Egunon? Bueno, Bien. pues hablando en Perú, se te oye fenomenalmente bien desde Perú. Y ya por último, Patricia Astrain, fundadora y CEO de la startup Recircular, que está volcada en la divulgación y desarrollo de proyectos de implantación de acciones de economía circular en empresas, dando una segunda vida a los residuos, así como en la digitalización y medición de impacto. Recircular es una plataforma digital que ayuda a empresas y organizaciones a identificar oportunidades para dar una segunda vida a sus residuos, generando ahorros económicos y beneficios ambientales y sociales que miden con su metodología de medición de impacto. Patricia y Recircular han recibido diversos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, tanto por su carácter innovador y el potencial de generación de impacto ambiental y social, como por la digitalización del proceso de valorización de residuos. Bueno, pues ahora que hemos... Buenas tardes. Parece que teníamos ahí una pequeña interferencia. Bueno, como decía, empezamos a hablar y lo hacemos, si os parece, pues con Arantxa, por ejemplo. Con Asier y María, que me he liado yo de papel. Os quería preguntar a los dos, tanto a Asier, que está online, como a María, que la tenemos aquí, si son los ODS un marco por el cual las personas emprendedoras pueden referenciar o validar el impacto social de sus proyectos, que supongo que sí, pero eso nos lo vais a decir ahora. ¿Y qué tipo de herramientas pueden tener a su alcance para realizar esto, para validar ese impacto social? María, por ejemplo. Bueno, no sé si Asier quiere empezar. Si quieres, luego sigo yo, Asier. Bueno, como quieras, María, Vale. perfecto. Okay, vale. Muchas gracias a todos. Me da pena no poder estar allí. En semana y media ya estaré en Bilbao, pero todavía estoy aquí en Perú. Y bueno, puedo comenzar como con 3 ideas para abrir boca, ¿no?
y diría lo siguiente. Lo primero, la respuesta fácil es sí, y la respuesta corta es sí, ¿no? Ahora bien, yo creo que siempre es fácil enmarcar un poquito los ODS, ¿no? Que sin duda alguna han sido la herramienta consensuada a nivel internacional que ha tenido una mayor capilaridad, que ha sido asumida por parte de empresas, por parte de gobiernos, por parte de diferentes instituciones, ¿no? Ha hecho que todos los diferentes agentes sociales y agentes económicos estemos hablando de desarrollo social y de desarrollo medioambiental, ¿no? Y eso es muy bueno. Ahora bien, yo creo que es importante también, puede que para explicarnos un poquito del peso de la mochila sobre los ODS o para, o por lo menos, relativizar un poquito algunos de sus efectos, ¿no? Y yo diría tres elementos en ese sentido allí, ¿no? Eh, lo primero que son una serie de normas multilaterales, ¿no? Pero que no tienen efectos jurídicos en nivel internacional, ¿no? Y eso ha suscitado varias críticas por parte de diferentes ONGs y por parte de diferentes actores que por tiempo se han dedicado al desarrollo, ¿no? Otro segundo elemento que es importante es aprobar los ODS en su momento, ¿no? Y eso te hace ver también de cara a sus límites y de cara a lo que nos pueden ayudar o no a desarrollar y a que esta sea la generación que consiga reducir la pobreza a nivel internacional, ¿no? Y es que los ODS fueron aprobados, por ejemplo, por Trump o por Putin, ¿no? Entonces, eso hace ver también varios de sus límites o varios de sus compromisos, ¿no? Fue la herramienta de Naciones Unidas, aprobada por Naciones Unidas, que ha tenido un mayor proceso de consulta a nivel internacional. Eso es muy, muy bueno, ¿no? Tiene carácter universal, que es muy, muy bueno, pero también es importante ver y por dar pros y por dar contras, ¿no? Los ODS, sin duda alguna, puede ser una herramienta fundamental para que quien quiere emprender un negocio pueda contribuir al desarrollo y un desarrollo inclusivo, ¿no? Pero es igualmente válido que algunas de las empresas más contaminantes del mundo también cumplen varios de los ODS, ¿no? Entonces, eso tiene un poquito como para abrir boca, un sí rotundo, ¿no? Pero también relativizar algunos de los elementos de los ODS. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Asier. Yo creo que tenemos que relativizar. Cuando pensamos en ODS o pensamos en sostenibilidad, pensamos que son temas súper utópicos y que nosotros como personas o emprendedores no lo podemos alcanzar o no sabemos cómo, ¿no? cómo aportar nuestro granito de arena. Bueno, todos hacemos, como spoiler, todos hacemos más de lo que creemos, ¿no? En acciones de nuestro día a día. Por ejemplo, si os hablo de contratar energía renovable en vuestro hogar o en vuestro comercio, en algo que estáis pensando, pues estaríamos involucrándonos en el ODS 7, ¿no? O, por ejemplo, si reducimos el consumo de agua, pues sería el ODS 6. Donar productos o alimentos sería el ODS 1, ¿no? Pensamos que son temas súper utópicos, pero en realidad con pequeñas acciones que hacemos en nuestro día a día estamos aportando nuestro granito de arena. Sí que es verdad que existen muchas herramientas para grandes empresas, pero es verdad que luego cuando emprendemos existen poquitas herramientas para medir el impacto que estamos generando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde Simple, el año pasado desarrollamos una herramienta para comercios y la verdad que ha funcionado muy bien, que se llama Dendatu, que lo que permite es poner en valor todo lo que ellos están haciendo y les da un informe en menos de 10 minutos para saber cómo están en ODS y cómo están, pues, tanto en su producto, en su establecimiento y todo eso. Pero como emprendedores, si no sois un comercio, os invito a, por ejemplo, que enumeréis todas las acciones que estáis haciendo, tanto sociales como ambientales, y que elijáis 3, o sea, que luego lo relacionéis con los ODS y que elijáis 3 a los que más más relevantes son para vuestro comercio. Y creo que es súper importante también poner en valor y comunicarlo. Y bueno, la respuesta es sí, sí hay alternativas y sí se puede medir. De acuerdo. Quería preguntarle ahora a Arantxa qué importancia tienen los ODS en Vizcaya y qué importancia les están dando las instituciones, si crees que es la suficiente o si hay alguna otra iniciativa que deberían estar impulsando.
no voy a ser yo quien diga en este foro que las instituciones no lo impulsan, pero no, lo están impulsando un montón. O sea, yo creo que ahora están muy unidas en este planteamiento o en este marco, ¿no?, de impacto social. Yo sí, un poco desde mi experiencia y mis años, o sea, veo como un antes y un después en la pandemia, ¿no? Cuando los ODS, Naciones Unidas, firma el acuerdo en 2015 y tal, y se incorporan las instituciones, y tengo un poco no sé, la impresión de que se monta, por ejemplo, a nivel de Euskadi, de la CAP, el gobierno incorpora agentes a la mesa, vamos en esta línea, y sobre todo lo que se agarra o en donde se actúa es más en el término macro de sostenibilidad, la cuestión ambiental, ¿no? Cuando los ODS se incorporan, que haya sobre todo impacto en la calidad de vida de las personas, además del planeta, ¿no?, y que haya paz y prosperidad. Pero bueno, yo creo que ahí se hace un trabajo majo, creo que sale como resultado la agenda urbana, hay creo que es la estrategia contra el cambio climático, bueno, sale un montón de cosas buenas. Claro, llega la pandemia y también nos da el susto, ¿no?, de que dice, ¡ay, si había también personas!, ¿no?, y en los ODS también aquí teníamos que preocuparnos de esta gente con patitas y tal. Entonces, creo que después de esto, eso hay un antes y un después, y a mí la impresión que tengo es que en nuestras instituciones realmente se da una apuesta muy superior y sobre todo de poner la agenda, los ODS, en el día a día de todas nosotras. El año pasado se crea el foro multiagente en el que participan, por supuesto, Diputación de Vizcaya en distintos espacios, pero agentes numerosísimos. Con anterioridad igual era esto más de educación, de la gente de cooperación, pues un poco, ¿no?, de los perroflautas, y, ¿no?, pero esto ya empieza a ser una cosa, ¿no?, con este foro que tiene mucha importancia, lo preside Lehendakari, tiene un formato de funcionamiento y de participación, de gobernanza abierta, y se están lanzando un poco, empieza a lanzarse proyectos en distintos ámbitos. Está claro que los sectores tradicionales funcionan y siguen trabajando en esa línea, pero ya están involucrando también pues, a las empresas, ¿no?, que parece como que en esta materia podían quedar lejos. Había un emprendimiento social, emprendedores y emprendedoras sociales, pero eran, pues, bueno, tenían sus programas específicos, porque parece como que, bueno, es un emprendimiento especial, ¿verdad? O sea, como distinto, ¿no? Y aquí ya se está involucrando a las empresas, ¿no?, con un montón de posibilidades de participación. Y bueno, en resumen, a lo que me has preguntado, que yo sí creo que, o sea, se está dando verdadera importancia, pues porque no deja de ser cierto que la agenda tiene unos indicadores, unos resultados que alcanzar en 2030. Y todos los territorios han de ponerse un poco las pilas y firmes con cómo en mi territorio y en aquellos en los que estoy operando, sobre todo en países en vías de desarrollo, qué impacto alcanzamos. Vale, y ahora una pregunta que quería hacer tanto a Asier como a María, que da la sensación de que igual los ODS a veces pueden ser un obstáculo, un requisito más, ¿no? ¿Cómo hacer que los ODS sean en definitiva una oportunidad y no una carga más a la hora de emprender un negocio? Asier. Sí, María lo explica un poquito antes también, ¿no? Creo que yo lo estoy viendo en diferentes países, ¿no?, y a través de diferentes herramientas, ¿no? Creo que se incorporan desde el inicio por parte de que estamos emprendiendo un negocio, son una oportunidad para poder conectar con otras instituciones, para poder tener un lenguaje común con el que dialogar con instituciones, dialogar con inversores. Nos toca como aprender un lenguaje, aprender metas, ¿no? Pero luego, sin duda alguna, está siendo todo un lenguaje común y universal con el que contribuir al desarrollo de los países, que parte por un desarrollo local, ¿no?, de elementos más micro, como os he señalado antes, pero que son fundamentales, pero te conecta después con elementos más globales y universales que son igualmente importantes. Pues, de hecho, pensamos que, antes lo decía, ¿no?, que los ODS, pues voy a tener que invertir muchísimo dinero para emprender
¿no? ¿Y cómo voy a yo aportar a la sostenibilidad si no sé nada? Pues en realidad todo va integrado, ¿no?, en lo que hacemos en nuestro día a día. Aquí ponía, jolín, pues ¿no?, nuestros clientes, o cuando vamos a emprender ahora mismo, cada vez el ser humano o los consumidores cada vez somos más conscientes. ¿Qué pasa? Que va a llegar un momento que nos van a exigir que trabajemos la sostenibilidad en nuestros negocios. Con lo que decía antes, con pequeñas acciones de nuestro día a día. Por ejemplo, si somos un restaurante, ¿no?, y apostamos por los productos locales, pues ¿por qué no comunicarlo y ponerlo en valor, ¿no? Pues si soy un restaurante y apuesto por productos locales, pues voy a poner en mi carta que los tomates son de Guernica, o voy a poner que el atún envasado es de Bermeo, o por ejemplo, si soy una empresa de marketing digital y apuesto por el talento joven, pues lo voy a poner también en las ofertas de empleo que haga, ¿no? O si soy una tienda de zapatos y apuesto por lo local, pues voy a comunicarlo también en mis bolsas o donde sea, ¿no? El mensaje que quiero transmitir es que pensamos que tenemos que ser, con perdón, ecofrikis, o tenemos que saber mucho del tema. Creo que nadie sabe muchísimo del tema porque al final, pues en nuestro día a día también somos, ¿no?, hacemos cosas que no tienen sentido. Yo igual, por ejemplo, apuesto muchísimo por la moda sostenible, me gusta comprar ropa de segunda mano, pero luego, de repente, pues la semana pasada me fui de viaje, un viaje increíble, ¿no? No podemos aportar nuestro granito de arena en todos los ODS, pero sí en cada uno de ellos. Entonces, vamos a poner o intentar poner en valor todo lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comunicándolo, y ese es mi mensaje, comunicándolo sobre todo. Pues en este sentido, le quería hacer una pregunta parecida a Patricia, que todavía no ha intervenido, que es que, bueno, si ves factible implementar de una manera sencilla algunas prácticas y herramientas para la consecución de las ODS. Parece que tenemos alguna dificultad. No sé si vosotros queréis tomar la pregunta o seguimos con otra. No, me parece que al final no podemos hablar con Patricia, de momento. Bueno, sí. No sé, mientras llega Patricia y si puede comentar algo ella. O sea, yo creo que es un poco lo que estaba diciendo María, ¿no? En el fondo, o sea, los ODS o sea, tampoco es un marco de cómo lograr transformar socialmente, o cómo tener un impacto no negativo, al menos, en medio ambiente, en la calidad de vida de las personas, más allá de que, por ejemplo, Asier puede, con toda su experiencia, puede explicar, ¿no?, de dejar de hacer un poco el daño o ayudar en países en vías de desarrollo, o ayudar a que se desarrollen, ¿no? Entonces, herramientas sencillas, es que, no sé, luego, porque yo sé que me vas a preguntar también por financiación y no me quiero, esto que me guardo para después, pero muchos de los ejemplos que ha puesto María son esos, ¿no? Es tener un conocimiento de en qué consiste, cuál es la apuesta mundial por cómo vamos a dar calidad de vida a toda la población del mundo, cómo vamos a, entre comillas, dejar de hacer daño al planeta, rescatarlo también del daño que ya le hemos hecho, y conocer, si te haces una lectura, nada, de 30 minutos, ves en profundidad que dices, pues, estamos hablando de esto y de lo otro, ¿no? Y apuestas muy, muy sencillas y sin coste están ahí, ¿no? Tú como empresa, bueno, igual al principio no estás para grandes contrataciones, pero si empiezas a contratar y dices, bueno, pues si estoy alineada con X objetivos, digo, selecciono estos en los que en donde creo que puedo tener incidencia, y resulta que hacer una contratación a una persona de colectivos vulnerables, personas jóvenes que están por acceder al empleo y demás, resulta que estás teniendo intervención, ¿no? Que es un poco lo que impacto, lo que estaba diciendo Asier, o diciendo tú, que no, o sea, que en el fondo, si estamos un poco en esa onda, estamos haciendo más cosas de las que creemos, y esto no tiene que ser una carga para ninguna organización, ni tiene que ser solo una cosa de instituciones y demás, sino que cuantas más veamos que podemos hacer, o sea, hay herramientas muy sencillas. El consumo de energía eléctrica renovable, hay bastante movimiento participativo y tienes oferta para hacer esas cosas, y bueno, es un poco
o utilizar tu centro de trabajo, tu establecimiento, para que un grupo de consumo agroecológico que estará por la zona deseoso de encontrar un sitio céntrico donde le dejen la cesta de verduras, se la puedas dejar, ¿no? Y eso no te cuesta un duro. Claro. Y estás favoreciendo. Sí, hay un montón de proyectos en ese sentido, ¿no? De aprovechamiento de, no sé, de tiendas ahora en cantidad de sitios, en panaderías, de alimentos que sobran, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Bueno. Quería disculpar a Patricia Strain porque no va a poder estar con nosotros, pero vamos a seguir con las tres personas que tenemos aquí. Otra pregunta. ¿Integrar la perspectiva social y ambiental en las empresas puede suponer una dedicación de recursos que igual al comienzo de una actividad pues son difíciles de captar, ¿no? Así que quería preguntar, igual esta pregunta es más para Arantxa, ¿no? ¿Qué vías de financiación habéis detectado para incorporar estas prácticas? Ya, aquí es una pena que no esté Patricia, que es la que ha tenido la experiencia de emprender, poner en marcha su negocio centrado claramente en un ODS, ¿no? O sea, en cuestión climática, y que nos iba a contar su experiencia de financiación de esto, ¿no? Yo puedo igual hablar un poco en sentido amplio de todo lo que me he ido a lo largo de mi experiencia profesional, mi trayectoria, lo que me he ido encontrando, ¿no? Y opciones que he ido viendo de financiación de proyectos alternativos. Bueno, primera opción, pues yo creo que la mayor parte de los emprendedores y emprendedoras que podéis estar aquí, ¿no? La que se propone, que es la financiación ajena bancaria, bueno, primero la propia, eso sí, en sus casas y demás, y luego la financiación ajena bancaria, que si estáis en colaboración con entidades de apoyo, bueno, de promoción económica y demás, pues por ejemplo como Bilbao Ekintzak con sus acuerdos con distintas entidades financieras, en financiación tradicional os va a derivar y os va a acompañar, ¿no? O como cualquier otro, me imagino, tema también, tiene estos aportes y estos convenios. Para proyectos sociales específicos, porque aquí estamos hablando de que, sobre todo os decía que los ODS yo creo que no es una cosa solo de proyectos sociales y de emprendimiento social, ¿no? Sino que puede ser una cosa de todas, pero para emprender proyectos sociales, que puede ser algo diferenciador, hay en esta financiación ajena bancaria podemos encontrar experiencias como Fiare Banca Ética, que es una cooperativa nacida de la ciudadanía, cooperativa de crédito, ya hoy en día con productos bancarios, cuenta corriente, préstamo, financiación y hasta financiación para particulares, que le ha costado lo suyo salir adelante, o sea, ir rebasando las normativas tan difíciles en el sector bancario y crear ese banco, ¿no? Y es un banco creado para la financiación de proyectos con impacto social o proyectos centrados en desarrollo inclusivo y sostenible, ¿no? Triodos Bank es otra de estas entidades también centrada en estos proyectos. Y luego, un poco más salidas de la ciudadanía y sin encontrar o sea, sin tener un poco la forma jurídica de banco como tal, tienes también, ¿no? Por ejemplo, hay fondos, mutualidades como COP57, también que, se estableces, pones fondos y con eso se financian proyectos de este tipo. La Colmena también, que está promovida por la Fundación Finanzas Éticas. Esto un poco en lo que es esa financiación ajena. ¿El crowdfunding interviene aquí? O... Eso es, esto yo estaría como un poco en la parte de los bancos como tal, pero luego hay otras opciones de participación social, ¿no? Que una cosa, si tiene un proyecto social o cuando tú vas a implementar algo que quieres tener un impacto positivo, sea social o ambiental, vas a contar con la simpatía de un montón de personas, organizaciones y demás, ¿no? Entonces, y que dicen, esa causa me gusta y esto lo veo, y además das la oportunidad de participar y tener también que las personas tengamos una oportunidad de transformación y de participación en algo transformador, ¿no? Y hay, por ejemplo, el crowdfunding, hay un montón de plataformas como Goteo, tú conocías. Sí, yo conozco eCrowd, de hecho, justo hace un mes invertí en una querían poner placas solares en un colegio de Valencia, creo que es, y estaban buscando financiación. Y entonces, bueno, tú pones esto y luego pues te
Porque son cantidades muy pequeñas, además, Sí, ¿no? desde 50 euros puedes invertir. Están muy bien. Sí, Igual también depende del proyecto que tengas. Yo ayer estaba, digo, uy, a ver, ¿qué iba a contar? Digo, te iba a mencionar la de Goteo, digo, oye, a ver si se ha muerto la plataforma y no me he enterado, ¿no? Digo, tampoco quiero hacer aquí publicidad de nadie, sino poner ejemplos de esto. Porque yo recordaba que el volumen de financiación que se podía manejar con el crowdfunding, pues bueno, también era, tenía su cierto límite, ¿no? No, o sea, ayer, o sea, el primer proyecto en portada era un proyecto que el mínimo necesitaba 100 y pico mil euros, el máximo está buscando 300 y pico mil y ya iban 285.000. O sea, que estamos hablando de cantidades, era un medio de comunicación alternativo, de cantidades que no son nada desdeñables. O sea, que es una opción de financiación muy válida. Otros ejemplos también con gente, o sea, de particulares, la búsqueda, y bueno, esto viene siendo al final financiación propia, ¿no? Es decir, voy a buscar personas socias o que se hagan parte de mi proyecto. Yo sé, y que del principio te paguen la cuota de socia del proyecto y bueno, con eso incluso se han hecho inversiones. Conozco un proyecto en el casco viejo de Bilbao centrado en cuestiones feministas que están haciendo de esta manera. ¿Qué más? Pues las fundaciones, eso también, las fundaciones privadas para proyectos sociales y igual no tanto para la puesta en marcha de la empresa, emprendimiento al uso, que también, pero por ejemplo para proyectos específicos hay mucho inversora privada que está un poco por la labor de invertir ahí. De hecho, en Vizcaya yo creo que hay bastantes, además. Sí. Lo que pasa es que nadie cuenta si la fundación a la que, Ya, que encuentra, ¿no? Hay muchísimas y luego a cada cual le gusta un poco decir, bueno, pues está un poco más inclinada a financiar un tipo de proyectos u otros. Sí. Y luego, por último ya, o sea, la financiación pública, porque, o sea, no hay que olvidar, en el fondo, en este proceso, línea de transformación, claro, las instituciones están alineadas y dan subvenciones para implementar proyectos en la línea. Entonces, claro, y ahí tienes que buscar un poco qué es lo que quieres hacer, ¿no? Dices, bueno, pues quiero trabajar en la cuestión de género, pues tienes subvenciones a fondo perdido para hacer planes de igualdad, protocolos de acoso laboral, cuestiones así, ayudas a la contratación para personas mayores, jóvenes. Bueno, y no me quiero extender más, que aquí ya os decía que estábamos comentando antes que en financiación tenía ejemplos para poner, pero bueno, tampoco quiero monopolizar un poco el debate. No. Yo os quería preguntar tanto a Asier como a María, como decía antes Patricia, el hecho de emprender en el ámbito social despierta las simpatías de mucha gente, ¿no? Hace que de entrada una gran parte de la sociedad sea mucho más receptiva a vuestros proyectos, ¿no? Y en ese sentido, ¿creéis que es más fácil invertir en este sector? O sea, ¿se os facilita de alguna forma lo que es todo el proyecto de emprendimiento o por el contrario no es así? ¿Cómo lo veis, Asier? Pues yo creo que hay como hay que ver un poquito el marco desde el cual tratamos este asunto. Creo que lo ha señalado un poquito antes también María en este caso, ¿no? Antes emprender, ¿no? Asumiendo los ODS sí podía ser algo un poco medio friki, ¿no? Ahora lo friki tiene que ser no hacerlo, ¿no? Hasta en el Perú, donde estoy yo ahora, ¿no? Cualquier empresa que quiera emprender, si no se enmarca en los ODS y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es muy difícil que pueda recibir financiamiento, es muy difícil que pueda conectarse con los bancos, es muy difícil que pueda conectarse con los diferentes públicos. Yo creo que eso tiene que ser así en el mundo en el que estamos actualmente, ¿no? Cualquier empresa y cualquier emprendimiento que no esté enmarcado dentro de los ODS tiene que ser algo muy excepcional y algo que progresivamente se va a ir aislando, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que normalizarlo esto mucho más y quien se lo crea y tenga el compromiso, mucho mejor, y quien no se lo crea cada vez va a estar más obligado a hacerlo. Entonces, ya no nos queda mucho más remedio, por suerte.
desconozco un poco el tema, pero sé que en las grandes empresas ahora tienen que reportar no solo temas económicos, sino temas sociales y ambientales. Supongo que llegará el momento que las pequeñas empresas y emprendedores tendrán que hacer lo mismo. Entonces, yo creo que es importante. No solo por obligación, sino por conciencia, ¿no? Al final todos somos parte de este planeta y todos, pues lo que decía antes, podemos aportar de una manera u otra. Ahí estamos los emprendedores con propósito, ¿no? Gente que quiere, ¿no?, emprender con un propósito desde el principio. Yo creo que todos lo podemos hacer y que es más fácil de lo que creemos. Sí. Lo que has comentado de un poco la necesidad, ¿no?, de reportar sobre los estándares o los resultados sociales de impacto social de tu negocio, social, ambiental y de buen gobierno, ¿no?, que son las tres patas. Justo es que quería comentar porque estaba en un foro esta semana. Y tampoco quiero hacer un anuncio aquí que no lo he mirado mucho, pues no consigo encontrar la información, pero estaba con un compañero que está investigando en la universidad, en la UPV, y ya hoy en día hay empresas grandes que cotizan en bolsa y demás, están obligadas a realizar el estado de información no financiera, ¿no?, que se dice, y reportar sobre estas cuestiones. Y se ve que está recién aprobada una directiva europea en la que ya se ha ampliado un poco ese abanico y ha ido a empresas de tamaño más pequeño, aunque cotizando en bolsa, pero directiva, luego esto hasta que se regule, tal, pero que ya se está apuntando a que además de tener los estados contables, cuenta de explotación, balances los habituales, va a haber también que hacer un reporte por parte de todas y todos de estas cuestiones, ¿no? Había unos estándares determinados, pero que parecían que eran los oficiales, pero bueno, se está construyendo y los ODS no dejan, igual para cuando llegue el 2030 y los ODS que ya muchos dicen, bueno, pues prorrogaremos, ¿no?, porque son ambiciosos y tal. Igual tenemos otros marcos, pero bueno. Yo puedo contribuir también. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en el público que tenemos aquí. Sí, creo que quería puntualizar algo. No solo, perdón, porque es importante con esto que comentaba ahora precisamente Arantxa, es que y lo vio en la mesa anterior también, que tiene que ver con la taxonomía medioambiental, la taxonomía social y el compromiso y cómo las empresas tienen que reportar, ¿no? Y es que se está discutiendo precisamente hoy en el Parlamento Europeo, ¿no? Y las pequeñas empresas, los emprendimientos van a estar, y no en mucho tiempo, en poco tiempo, obligados a poder, a tener que reportar también, ¿no? Eso no es cuestión de décadas, es cuestión de aquí va a estar posiblemente para el año que viene, ¿no? Entonces, si nos lo creemos va a ser mucho mejor. Yo creo que casi todos aquí nos lo creemos, ¿no? Pero si no nos lo creemos, vamos a estar obligados a hacerlo también, porque como decía María, pues todos tenemos que vivir en este planeta, que lo estamos estresando cada vez más y el impacto es colectivo. Entonces las soluciones tienen que ser colectivas también y nosotros como emprendedores tenemos que aportar nuestro granito de arena para esto. Quitarle también peso a las emprendedoras, o sea, un poco la angustia es decir, ¿por dónde empiezo? Me tengo que, ¿no? Los ODS, comentabas tú así al principio, que hemos comentado alguna vez con anterioridad. Hay herramientas, como ha contado María, yo conozco, sé que, por ejemplo, la Confederación de Cooperativas de Euskadi tiene una herramienta propia en donde puedes hacer una evaluación, no sé si es abierta o no. Sé que Euskalit ahora mismo se está metiendo también en un proceso de cómo incorporar y generar alguna herramienta también de medición dentro del modelo del marco de gestión avanzada que ellas trabajan. REAS Euskadi, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, también pone su herramienta de auditoría social. Quizá no está directamente vinculada a los ODS, pero sí relacionada, ¿no? Materias relacionadas, el cuidado de la persona, el medio ambiente y otros elementos más, ¿no? En base a los principios de la Carta de Economía Solidaria. La herramienta vuestra misma
que Dendatu nos se exista, llama, ¿no? sí. Esa también es un poco, también lo incorporará. No sé, Más pues para también puedes comercios. contar. Sí, también, bueno, esa la hemos desarrollado especialmente en Guipúzcoa, pero bueno, está abierta para todo el público, especialmente para comercios, pero luego también desde Simple, igual está más dirigida a empresas un poco más grandes. Hace tiempo vimos que las empresas que trabajan temas de RSE en realidad no saben cómo comunicarse también con sus trabajadores, ¿no? Y creamos una aplicación que se llama Actuate, que lo que permite es conectar. Tú puedes hacer pequeñas acciones en tu día a día, la aplicación tiene varios retos y lo que hace es conectar los retos que tú haces en el día a día con las acciones de responsabilidad social corporativa que tiene la empresa, y entonces mediante ODS conecta los retos que tú haces con lo que tiene la empresa, ¿no? Mediante retos y mediante equipos. Bueno, no Incluso quiero en venderlo, pero incluso en tu ámbito personal, digamos. está conectado. O sea, en pues, tu casa eso reciclas es. y todo cuenta. Eso es. Ajá. La aplicación tiene como 80 retos y en tema de hogar, tema de empresa, tema de tecnología, de transporte, tú durante 80 días, jugamos con el 8, pero tú durante 80 días tienes que hacer 8 retos diferentes en equipos de 8 personas. Entonces, una vez cumples un reto, hay un reto que es ducharse en menos de lo que dura una canción. Cuando lo cumples, te salta un pop-up que parece fácil, pero es un reto, yo no lo he conseguido Depende todavía. de qué canción también, ¿no? Si te pones Bohemian Rhapsody igual no lo consigues, pero no, pues una vez lo consigues te salta un pop-up y te dice, ¿sabías que el nombre de la empresa en Simple también intentamos reducir el consumo de agua y está conectado con el ODS 6 y el ODS 13, por ejemplo? Y bueno, pues intentamos conectar, ¿no? Porque al final lo que igual me he repetido mucho, pero intentamos conectar lo personal con lo que va en la empresa, que al final pues las empresas deberán hacer en ámbitos más grandes y nosotros en ámbitos un poco más pequeños. Bueno, y bueno, me he vendido un poco, pero no pasa nada. Muy divertido. No cabe duda que cada vez las ODS cobran más importancia en el mundo empresarial y en realidad en el mundo en general, vaya. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el público, me parece que no. Y por YouTube no me han pasado ninguna, así que si no tenéis nada más que añadir, pues vamos a... Bueno, felicitar que además nos toca la mesa de cierre, ¿no? Sí, sí. Quería es. felicitar a Dema por el pedazo semanón de emprendimiento y por el esfuerzo, y felicitarte por haber sobrevivido también a ello, y agradecer a Bilbao y Quincha, especialmente a Susana, la oportunidad, ¿no? de comentar las cosas o lo que yo podía aportar aquí. Yo un poco lo mismo, que al final impone un poco estar delante de un micrófono, pero la verdad que hemos estado súper a gusto y me he sentido súper cómoda, así que creo que es súper importante también que no nos dirijamos a empresas súper grandes, sino a pequeños emprendedores y a los ciudadanos, para que vean que esto es un tema de todos. Así que bueno, es que ricasco. Por supuesto, muchas gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias, es que ricasco a los tres, a Arantxa Sanz de Ugarte, a Asier Hernando y a María Fernández. Bueno, matizar que soy María Rodríguez. Ah, vale, pues sí, pero está mal, lo he apuntado mal, sí, vale. Sí. No pasa nada. María Rodríguez, vale, perfecto, no pasa nada. Hay miles de María Rodríguez, pero bueno, por matizar. Bueno, es que ricasco sube ahí, muchísimas gracias por haber tratado un tema tan interesante como las alternativas para la financiación del emprendimiento con impacto. Efectivamente es viernes, como decías. Muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un placer estar aquí esta semana en la Sarekin Week. Es que ricasco, muchísimas gracias al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya y a DEMA, por supuestísimo, también a las personas asistentes aquí en el auditorio de DEMA y a las que os habéis conectado online, y por supuesto muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible esta edición de la Sarekin Week. Esperamos, espero que nos veamos el año próximo. Es que ricasco guztioi eta agur.